En un mundo donde el genio musical se celebra y recuerda a través de los siglos, hay un nombre que resuena con una melodía inconfundible y una habilidad que desafía el tiempo. Wolfgang Amadeus Mozart. Nacido en el corazón de la Europa del siglo XVIII, su música se convirtió en el lenguaje universal de la emoción, la belleza y el ingenio. Mozart fue un compositor virtuoso que transformó cada nota y cada compás en una obra de arte atemporal. Pero ¿quién era realmente el hombre detrás de la leyenda? Como un niño prodigio de Salzburgo, llegó a cautivar a reyes, emperadores y a toda la humanidad después. Bienvenido a Repasos para Zapasos. Hoy te invito a un viaje por la vida de Wolfgang Amadeus Mozart. Un viaje que va más allá de las partituras para descubrir al genio, al hombre, al misterio. Desde sus primeros años como prodigio musical hasta sus últimas obras maestras, exploraremos cómo su música ha trascendido el tiempo y sigue inspirando a millones. Wolfgang Amadeus Mozart no era un niño común, definitivamente no. Nacido el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria, su talento para la música se manifestó desde una edad sorprendentemente temprana. Era el hijo menor de Leopold y Anna Maria Mozart, en una familia en que la música era mucho más que una afición, era su forma de vida. Leopold Mozart, un músico y compositor bastante respetado, rápidamente reconoció el potencial extraordinario de su hijo. Lo más asombroso era la rapidez con la que el joven Wolfgang aprendía y además la pasión y la sensibilidad con la que tocaba. A los 4 años ya mostraba una comprensión profunda de la música, tocando el clavicordio y absorbiendo lecciones musicales con una facilidad que dejaba asombrados a todos. Para Leopold era claro que su hijo era un prodigio y no perdió tiempo en cultivar y mostrar este talento al mundo. Los primeros años de Mozart estuvieron llenos de enseñanzas intensivas por parte de su padre, quien se dedicó a la educación musical de su hijo con un fervor y una dedicación que rozaban lo obsesivo. Mozart comenzó a componer música a una edad en que muchos de nosotros estamos apenas empezando la escuela. A los 5 años ya había compuesto sus primeras obras, pequeñas piezas para clavicordio, pero estas primeras composiciones, aunque eran sencillas, eran un presagio del genio que estaba por florecer. La infancia de Mozart no fue la de un niño ordinario, claro, porque no lo era. Entre lecciones, prácticas y primeras composiciones se estaba gestando uno de los talentos más extraordinarios de la historia de la música. Esta etapa de su vida sentó las bases para una carrera que dejaría una marca imborrable en el mundo del arte musical. A medida que el talento de Wolfgang florecía, su padre decidió que era hora de llevar esta maravilla musical al mundo. Iniciando una serie de giras por Europa, la familia Mozart emprendió un viaje que llevaría al joven prodigio a los escenarios más prestigiosos del continente. Desde muy temprana edad, Mozart se convirtió en una sensación itinerante. Las giras de la familia Mozart eran conciertos, pero a la vez eran eventos sociales de gran importancia, en que la nobleza y los amantes de la música se reunían para presenciar al niño prodigio. Mozart con su hermana Nannerl, también muy talentosa, cautivaba a las cortes reales con su habilidad y con su carisma. Esos viajes fueron fundamentales en la formación musical y personal de Mozart. Se encontró con una amplia gama de influencias musicales y culturales, desde las cortes de Viena y París hasta Londres y Múnich. Cada parada en su viaje le ofrecía nuevas experiencias, nuevas audiencias y, lo más importante, nuevas inspiraciones musicales. Durante estos años de formación, él no solo perfeccionó su habilidad para tocar varios instrumentos, sino que también comenzó a mostrar una notable habilidad para la improvisación y para la composición. Incluso ante audiencias, mostraba una confianza y una destreza que eran extraordinarias para su edad.
Las giras también expusieron a Mozart a los complejos entramados del mecenazgo musical y a la política de la corte, una realidad que influiría profundamente en su vida y en su carrera a futuro. El mecenazgo es tener un mecenas, una persona que pague y te apoye en este talento musical. Estas experiencias iniciales en las cortes europeas fueron tanto una oportunidad como un desafío, moldeando el entendimiento del pequeño Wolfgang en el mundo musical y su lugar en él. A pesar de los desafíos que implicaban los viajes constantes y la presión de tener que actuar en vivo, el joven Mozart continuaba componiendo. Su música reflejaba una madurez y una sofisticación que desafiaban su corta edad. Estas giras no solo confirmaron su estatus como un prodigio verdadero de la música, sino que también sentaron las bases para su futura carrera como uno de los compositores más influyentes de su tiempo y de la historia. A medida que Wolfgang Amadeus Mozart crecía, también lo hacía su repertorio musical, a una edad en que la mayoría de los jóvenes aún están descubriendo sus intereses. Mozart ya estaba definiendo un estilo musical que cambiaría el panorama de la música por siempre. Aunque era un niño prodigio en el piano y en el violín, lo que verdaderamente distinguía a Mozart era su capacidad para componer. Sus primeras obras, escritas mientras aún era un niño, mostraban un entendimiento intuitivo de la armonía, de la melodía y del ritmo. A los 8 años ya había compuesto su primera sinfonía. A los 12 años, su primera ópera. La música de Wolfgang Amadeus no solo era técnica y estructuralmente avanzada para su edad, sino que también poseía una cualidad emotiva que resonaba profundamente con su audiencia. Su estilo combinaba la elegancia y el equilibrio del clasicismo con una expresividad que predecía al romanticismo. En esa época, Mozart empezó a experimentar con diferentes formas musicales. Desde conciertos para piano hasta cuartetos de cuerda, obras sacras, su música abarcaba un amplio espectro. Cada nueva composición era una exploración, un desafío a las convenciones y una búsqueda de nuevas posibilidades musicales. Su estilo también se vio influenciado por los compositores y los músicos que conoció durante sus viajes. Se inspiró en las tradiciones de varios países y fusionó estos elementos en su propio trabajo. Esta amalgama de influencias ayudó a crear un estilo distintivamente mozartiano, caracterizado por su claridad, su equilibrio y, claro, su belleza. Estas primeras composiciones no solo establecieron a Mozart como un joven compositor de renombre, sino que también sentaron las bases para su futuro como uno de los músicos más creativos y revolucionarios de su tiempo. Su habilidad para capturar la complejidad y la simplicidad a la vez, la alegría y la tristeza en su música sigue siendo una fuente de admiración y de asombro. La llegada de Wolfgang Amadeus a Viena en la época de 1780 marcó un nuevo capítulo en su vida y en su carrera. Dejando atrás la seguridad y las restricciones de Salzburgo y la tutela de su padre, Mozart se aventuró en la capital musical de Europa, con la esperanza de forjar su propio camino. Viena era el epicentro de la música clásica, un hervidero de creatividad y de oportunidades. Para Mozart, esta mudanza representaba una búsqueda de independencia artística y financiera. Quería ser reconocido no solo como un virtuoso y un compositor, sino también como un artista libre y autónomo. Si hasta este momento del video has aprendido al menos una cosa nueva, por favor, coméntalo aquí abajo. Quisiera saber cuál ha sido tu parte favorita de este video, además que eso me ayuda mucho. Gracias. Inicialmente, Mozart disfrutó del éxito en Viena. Su talento era claro e indiscutible y rápidamente se estableció en los círculos musicales de la ciudad. Compuso algunas de sus obras más famosas durante este periodo, incluyendo una serie de conciertos para piano que aún hoy son celebrados por su ingenio y por su belleza. Sin embargo, la vida en Viena también presentó desafíos. La competencia era feroz y el sistema de los mecenas que tenía la escena musical en ese tiempo significaba que la seguridad económica de Mozart estaba en manos de otras personas. Mozart, conocido por su estilo de vida
extravagante, a menudo irresponsable en términos financieros, siempre tenía que estar en la lucha para mantener la estabilidad económica en su hogar. Esta etapa también fue significativa en su vida personal. En 1782, Mozart se casó con Constanze Weber. A pesar de las objeciones de su padre, su matrimonio fue tanto una declaración de independencia personal como un acto de amor, aunque claro, no estuvo exento de dificultades y tensiones. En Viena, Mozart continuó empujando los límites de la música. Exploró nuevas estructuras y estilos, particularmente en el género de la ópera, donde obras como Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y La flauta mágica destacaron por su sofisticación musical y por su aguda observación social. El periodo vienés de Mozart fue uno de crecimiento artístico, desafíos personales y una lucha constante por la autonomía. En esta vibrante ciudad dio algunos de los pasos más importantes hacia la inmortalidad musical, dejando un legado que definiría su lugar en la historia de este arte. La carrera de Wolfgang en este lugar fue una montaña rusa de triunfos artísticos y dificultades financieras. A pesar de su indudable genialidad musical, Mozart se encontró navegando en un mundo en que el talento no siempre garantizaba seguridad económica o reconocimiento constante. Sus éxitos en esta etapa fueron innumerables. Sus conciertos para piano, sinfonías y óperas eran aclamadas por su innovación y por su belleza. Estas obras no solo reforzaron su reputación como uno de los grandes compositores de su tiempo, sino que también contribuyeron significativamente al desarrollo de la música clásica. Claro, estos logros artísticos no siempre se traducían en éxito económico. Mozart, a menudo viviendo por encima de sus medios, luchaba por manejar sus finanzas. A pesar de su popularidad, enfrentaba periodos de dificultades económicas, exacerbadas por su tendencia a la extravagancia y la falta de habilidad para la gestión financiera. Todo un rockstar. El sistema de mecenazgo en Viena también presentó sus propios desafíos. Dependiente siempre de la benevolencia y el apoyo de los aristócratas, Mozart a veces se encontraba a merced de las cambiantes preferencias y políticas de la corte. Esta inestabilidad era una fuente constante de estrés y frustración para él, y claro, imagina que tú estuvieras en su lugar. Además, el paisaje musical en Viena estaba cambiando. A medida que emergían nuevos gustos y nuevos estilos, Mozart enfrentó la competencia de otros músicos bastante talentosos. Su música, aunque hoy considerada atemporal, a veces era vista como demasiado compleja o demasiado avanzada para el gusto popular de la época. A pesar de todos esos problemas, Mozart nunca dejó de componer y de buscar nuevas formas de expresión musical. Su capacidad para adaptar su estilo y explorar nuevos territorios musicales era un testimonio de su genio y de su resiliencia. Ese periodo de la vida de Wolfgang es un recordatorio de que incluso los talentos más extraordinarios pueden enfrentar obstáculos insospechados. Las experiencias de Mozart en Viena ilustran la complejidad de la vida de un artista, en que el éxito y el fracaso a menudo convergen en el mismo lugar. Y en medio de estas fluctuaciones entre su carrera y su vida personal, Wolfgang Amadeus Mozart estaba creando algunas de las obras más extraordinarias y más duraderas de la música clásica. Su legado no se mide solamente en la cantidad de obras que compuso, sino en la innovación y en la profundidad artística que cada una representaba. Mozart fue un maestro prácticamente en todos los géneros musicales de su tiempo. En el ámbito de la ópera, las obras que te mencioné con anterioridad, como Don Giovanni o La flauta mágica, no solo destacaron por su brillantez, sino también por su agudeza en la representación de personajes y su habilidad para entrelazar comedia, drama y comentario social. Sus sinfonías y conciertos para piano rompieron los moldes establecidos, llevando estas formas a nuevas alturas de expresión y de complejidad técnica. La sinfonía número 40 en sol menor y la número 41, Júpiter, son ejemplos sobresalientes de su habilidad para combinar la belleza melódica con una estructura sofisticada.
Mozart también hizo contribuciones significativas a la música de cámara. Sus cuartetos de cuerda y sonatas para piano, llenos de innovación melódica y armónica, continúan siendo piezas centrales en el repertorio de músicos de todo el mundo. La habilidad que tenía para capturar una gama de emociones humanas en su música era inigualable. Desde la alegría exuberante hasta la melancolía profunda, su música habla a un nivel profundamente personal y universal. Su genio radicaba en su capacidad para hacer que la música muy compleja pareciera accesible y emocionalmente resonante. Hoy las obras de Mozart se celebran no solo por su perfección técnica, sino también por su capacidad para conmover, para inspirar y entretener. Su influencia se extiende más allá de la música clásica, ha inspirado a generaciones enteras de compositores, de artistas y de oyentes. El legado de Mozart es una colección de obras maestras que no solo definieron el clasicismo, sino que también trascendieron su época. En su música encontramos un testimonio eterno de genialidad que sigue cautivando al mundo siglos después de su muerte. Detrás del compositor prodigioso, Mozart también era un hombre de emociones profundas y de relaciones complejas. Su vida personal, marcada por momentos de alegría y de tristeza, jugó un papel crucial en su desarrollo como un gran artista. Como te había contado antes, en 1782, Mozart se casó con Constance Weber, un acontecimiento que marcó un muy importante paso en su vida personal. Constance no solo fue su compañera amorosa, sino también una fuente de apoyo en momentos difíciles. Aunque su matrimonio tuvo sus altibajos, incluyendo dificultades financieras y problemas de salud, la relación entre Mozart y Constance fue fundamental en su vida. La familia de Mozart creció con la llegada de los hijos. Sin embargo, esta etapa de su vida estuvo marcada por la tragedia. De sus 6 hijos, solo 2 sobrevivieron hasta la edad adulta. Estas pérdidas personales afectaron profundamente a Wolfgang y a menudo se reflejaron en la emotividad y en la profundidad de su música. A pesar del genio musical, Mozart luchó siempre con problemas financieros. Tenía una tendencia a un estilo de vida de lujos y tenía mucha dificultad para gestionar sus ingresos. A menudo, esto lo ponía en situaciones de mucho estrés económico. Estas preocupaciones financieras fueron realmente una constante, sobre todo en los últimos años de su vida. Wolfgang Amadeus Mozart falleció el 5 de diciembre de 1791 en Viena, a la temprana edad de 35 años. Su muerte ocurrió en circunstancias misteriosas y ha sido objeto de numerosas especulaciones y teorías. Las causas exactas son desconocidas, pero se cree que pudo haber muerto de fiebres reumáticas agudas, una enfermedad común en esa época. En sus últimos días, Mozart estaba trabajando en su Requiem, una obra que dejó inconclusa. Su muerte sumió a la comunidad musical en duelo y marcó definitivamente el fin de una era en la música clásica. Fue enterrado en una tumba común, como era costumbre en la Viena de ese tiempo, pero eso le ha añadido una aura de misterio a su fallecimiento y ha impedido la localización exacta de su tumba, incluso hasta la fecha. Si te ha gustado este repaso, esta biografía de Wolfgang Amadeus Mozart, por favor, en vez de suscribirte, me gustaría pedirte que veas otro video. Eso me ayudaría mucho. Y si después de ese video te convence mi canal, me ayudaría mucho que te suscribas. Sin embargo, me gustaría primero que veas un video más. Tengo videos sobre los soldados más letales de toda la historia. Quizá te interesa aprender algo sobre Michael Jackson, o de repente quieres saber cómo se formó la atmósfera de la Tierra. Todo eso lo vas a poder encontrar aquí en Repasos Pasos a Pasos. Muchas gracias por ver este video y hasta el próximo repaso.